a que vayan en sus Biblias, por favor, a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y vamos a leer en el capítulo 9, los versículos del 19 al 23. Una iglesia encarnada. Y dice así la palabra de Dios. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Oremos. Señor, hemos leído tu palabra y venimos delante de ti suplicándote que ella, que es palabra de vida, espada de dos filos, por la intervención de tu Santo Espíritu, hable a nuestros corazones, cumpla este propósito para el cual has dado, Señor. Bendícenos como iglesia, ayúdanos a mirar hacia adelante. Pero antes de mirar hacia adelante, ayúdanos a mirar hacia ti, hacia el cielo y hacia abajo tu palabra que nos has dejado, para que ella atrape nuestros corazones y conciencias y vayamos en pos de aquello que nos has encomendado, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, cuando nosotros vamos y leemos los evangelios, una de las verdades más asombrosas de nuestra fe es esta: que aunque Dios orquestó desde la eternidad pasada en los cielos nuestra salvación, realmente no la ejecutó de lejos, en el cielo, no. Cuando primeramente la quiso comunicar, no lo hizo a la distancia. Bajó a los hombres, tuvo relación con hombres que caminaron con él, y cuando quiso ejecutar su plan también, cuando lo decidió consumar, Dios mismo vino. Uno de los nombres más extraordinarios que le es dado a Jesucristo es Emmanuel. Emmanuel, como ustedes saben, Dios con nosotros, Dios en medio de nosotros, el Verbo, Cristo, se hizo carne, habitó entre nosotros, caminó por nuestras calles, respiró nuestro aire, sintió, sudó, sintió nuestro cansancio, lloró también nuestras lágrimas y compartió a cabalidad lo que implica, las implicaciones de nuestra condición humana. Cristo no amó a la humanidad, incluso habiendo encarnado desde un palacio. Desde allí no fue que ejecutó su plan. Nos amó siendo parte y haciéndose uno con gente común. Y aunque sabemos que su encarnación fue necesaria, no así necesariamente sus matices, los detalles, la agenda que minuto a minuto él desarrolló desde su humilde nacimiento hasta la muerte que escogió, una muerte maldita en una cruz. Porque Jesús nos estaba mostrando algo más, nos estaba modelando lo que es ser un misionero, o estaba él mismo enseñándonos su modelo misionero. Fue Dios diciendo: así se alcanza a las personas, estando con ellas, viviendo en medio de ellas, amándolas donde ellos están. Y cuando llegamos al apóstol Pablo, encontramos exactamente el mismo espíritu del ministerio terrenal de Cristo. Pablo no vivió su fe desde una oficina dando órdenes y siguiendo a su impresionante planificación estratégica, no.
Señores, Pablo tenía suficiente intelecto, capacidad, suficiente información, ideas brillantes, una gran visión. Y bien pudo asumir un rol directivo, ¿verdad? Un board misionero desde lo más alto. Pero eso no fue lo que hizo el apóstol Pablo. Él dice: a todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a alguno. Hermanos, hay allí coherencia, consistencia con el modelo que nos dejó Jesús, debido a que no es el desarrollo de una estrategia humana de los hombres, no. Es entender que el modelo de Dios para alcanzar a otros es adoptando una vida que se encarna. Aquellos que tomaron Kairos saben que se coloca allí el ejemplo del apóstol Pablo como uno que se hace como y permanece como. Pablo es el tipo de discípulo de Cristo que entendió que el evangelio no se anuncia solamente con palabras desde un púlpito como en esta mañana. No, sino con nuestra presencia, con nuestra cercanía, con sacrificio y amor que se comprueba dándose. Y lo que nosotros deberíamos hacer, si es algo que ya descubrimos que es bíblico, es preguntarnos: ¿qué tiene que ver ese modelo que exhibió Jesús y Pablo conmigo? ¿O qué tiene que ver ese modelo con nuestra iglesia local? ¿Qué implicaciones tiene para nosotros? Porque muchos de nosotros, hermanos, amamos la verdad, pero para debatir, incluso para aclarar nuestras propias ideas y convicciones. Amamos la Biblia, pero como un libro que enriquece nuestro intelecto. Amamos la iglesia, pero sin tener compromiso por aquellos que se pierden. ¿Y cómo toda una iglesia puede emular, imitar, asumir el modelo de Jesús y del apóstol Pablo? ¿Es ese acercamiento al mundo que nos distingue? ¿O más bien somos ajenos a la realidad del lugar donde Dios nos ha colocado? Esa es una pregunta, o son preguntas que deberíamos hacer. Somos una iglesia con una dirección física de nuestro local para que los que vienen puedan llegar, ¿verdad? Puedan venir donde nosotros. O en cambio somos una iglesia encarnada en el mundo, en la República Dominicana, en Santo Domingo, en Bellavista, en la César Augusto Roque. Hermanos de IBNP, Dios no nos puso aquí por accidente. Los acontecimientos como el lugar donde está la iglesia no se rigen por la disponibilidad de terrenos, por los recursos que hayamos podido tener en un momento, por la idea o el nivel crediticio que pudo ser utilizado para diseñarla y llevar a cabo la construcción. No estamos aquí por casualidad, no se nos permite congregarnos aquí simplemente para que estemos en un lugar con ciertas comodidades, en un buen sector. Esos son solamente privilegios, hermanos. Dios nos puso aquí con un propósito y es lo que vamos a estar mirando. Estas calles, estos edificios, estas familias, esos jóvenes, esos niños, esos adultos mayores que se quedan solos en sus casas, esas historias son nuestro primer campo misionero. Y deberíamos preguntarnos delante del Señor: ¿conocemos nuestra comunidad? ¿Oramos por ella? ¿La vemos? ¿Nos duele? ¿O simplemente pasamos por ella cuando venimos camino al culto? Somos una iglesia que está en Bellavista, o una iglesia en la que la luz de Dios brilla a través de nosotros para Bellavista. Recordemos nuestro pasado sermón. El apóstol Pablo escribió: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos otorgó el ministerio de la reconciliación. Así que somos embajadores, dice Pablo,
en nombre de Cristo. Después de varios años, nosotros tenemos una embajadora de los Estados Unidos, ¿verdad? Lía Campos, creo que se llama. Y algo que ella hizo muy sagazmente, muy inteligentemente, desde que llegó, ¿qué hizo ella? Fue a la catedral antes de presentar credenciales, porque ella sabe que esto es un pueblo católico, y ella es católica, fue donde Tatica también, allí. Se sentó en la ciudad colonial con un hombre que tiene décadas allí, Freddy Ginebra, para conocer la idiosincrasia, la historia de la República Dominicana. Fue a las playas, fue a los campos. ¿Por qué? Porque quería percibir el olor, conocer la cultura, decir, enviar una señal: estoy aquí porque los aprecio, los honro y quiero servirles a ustedes. Es eso lo que está diciendo Pablo. Ella viene representando una nación que quiere enviar un mensaje. Pablo escribió: a él, a Cristo proclamamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Menciona todo hombre 3 veces. No a algunos, no a los que se acercan, no a los interesados, no a los afines, a todo hombre. Y los primeros todos son los que Dios nos puso cerca, no para que lleguen, para alcanzar. Hermanos, y en las últimas semanas hemos estado mirando la pasión de un hombre llamado Saulo de Tarso, Pablo luego, pasión por la misión. Hemos visto su carga por los perdidos. Hemos visto cómo el evangelio no le permitía vivir tranquilo ante la perdición de otros. Y hoy el Señor nos lleva un paso más adelante. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos emular a Pablo? ¿Cómo podemos orar? Señor, dame esa carga. Pero ¿cómo podemos ponerla en la práctica? Según el modelo de Dios. Que el Señor abra nuestros ojos. Que el Señor despierte nuestros corazones, que nos forme como una iglesia verdaderamente encarnada, moviendo no solamente nuestros pies, sino todo nuestro ser. Vamos a ver 3 particulares que podemos tomar, extraer de nuestro texto que ya hemos leído. Lo primero es que hay algo en Pablo que nos hace ver que una libertad entregada voluntariamente por amor al evangelio es imprescindible para asumir el modelo de Cristo y de Pablo. Una libertad entregada voluntariamente por amor al evangelio. El verso 19 nos dice: porque aunque soy libre de todos me he hecho siervo para ganar a mayor número. Pablo comienza con una afirmación sorprendente: soy libre, pero decidí no vivir para mí. Soy libre de hacer lo que yo quiero, pero no voy a hacer lo que mi carne quisiera. Y Pablo no está hablando desde la debilidad. No está hablando desde la esclavitud. Él es libre, está hablando desde la libertad. En Cristo Pablo era libre de la ley como medio de salvación, como él mismo dice en el versículo siguiente, de tradiciones humanas, de presiones culturales. Pablo no las tenía. Del temor a los hombres, del sistema religioso de la época. En Gálatas 5:1 él le dice a estos hermanos: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Y a los mismos corintios le dijo: miren, cómanse esa carne sacrificada a los ídolos. Eso no importa, los ídolos nada son. Un hombre libre. Y hay una manera, hermanos, de entender las implicaciones de la libertad que nos aleja de las personas. Y hay una manera de entender las implicaciones de la libertad que nos acerca a las personas. Algunos que se sienten libres se alejan. Los lleva a entender que no le deben nada a nadie, que lo importante es tener una buena conciencia delante de Dios. Incluso tomamos pasajes
de Pablo, como cuando Pablo le habla a los corintios, en 1 Corintios 4, de versículo 13 en adelante, donde Pablo dice que a él no le importa, que le importa en poco lo que los corintios piensen de él. Y es como si esas palabras liberaran a algunos, como que no tienen que ajustarse a nadie, a los demás, que no tienen que agradar a los demás, que no deben buscarle el lado a nadie, que simplemente que nadie los moleste. Hermanos, nada más lejano a la verdad. En nuestro texto, Pablo deja claro y establecido que su libertad no impide el hacerse siervo de los hombres, lo hace voluntariamente, porque lo puede hacer por un interés mayor, sin comprometer su lealtad a quien lo envió. ¿Por qué? Porque Pablo entendía que la verdadera libertad cristiana no es egoísta, hermanos. Muchos entienden la libertad así. Ahora que soy salvo, hago lo que quiero. Ahora que conozco la verdad de la doctrina, no me tengo que adaptar. Ahora que soy maduro, no me tengo que esforzar. No, Pablo piensa al revés, hermanos. Él dice algo como esto: soy libre, por eso puedo servir mi vida, dar mi vida para servir a otros. Él dice: de todos me he hecho siervo. Eso es radical. Son absolutos que usa Pablo. Un hombre libre que decide hacerse esclavo, no por obligación, sino por amor. Eso es lo que produce el Evangelio. Y eso solo lo produce el Evangelio. Porque Cristo hizo exactamente lo mismo, hermanos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate de muchos, nos dice Marcos capítulo 10. Es el mismo sentir de Pablo. Pablo simplemente está imitando a Cristo. La libertad nos permite hacer, valga la redundancia, libremente lo que no pudiéramos hacer si fuéramos esclavos de alguien. La libertad nos permite hacernos esclavos de todo. La encarnación comienza ahí, hermanos, en renunciar al derecho de vivir solo para mí y conforme a mis privilegios. Pero hay algo más que Pablo entendía, que le permitía hacerse esclavo de todo. Y es que Pablo subordinó sus derechos a la salvación de otros. Pablo tiene derechos legítimos. Y en este mismo capítulo él lo explica. Él dice que él tenía derecho a sustento, que tenía derecho a reconocimiento, que tenía derecho a comodidad, a ser protegido. Sin embargo, en 1 Corintios 9, 12, él dice: no hemos usado de este derecho. ¿Por qué? Para no poner obstáculo al evangelio de Cristo. Él no se movía por derechos, no. Pablo evaluaba si reclamar o no algo, dependiendo de la respuesta a esta pregunta. ¿Eso acerca a otros a Cristo o lo aleja? Si estorba, lo suelto. Si distrae, lo dejo. Si complica, renuncio. Algo que hicimos hace tiempo, sobre todo cuando fuera del grupo de hermanos fieles que van todos los domingos a Villa Altagracia ahora, hace tiempos, algo que nos propusimos fue que cuando llegáramos a Villa Altagracia, íbamos a bajar los cristales, apagar el aire acondicionado y llegar a la comunidad. ¿Por qué? ¿Tenemos el derecho de llegar frescos? Sí, pero algunos privilegios nos separan, nos alejan. Mejor bajar los cristales y acercarlos a nosotros. Cada decisión de Pablo no estaba en el terreno de si es pecado o no, en lo absoluto, sino qué facilita, qué sirve, qué aporta para mi interés genuino y primordial, que es el evangelio. Pero Pablo también podía ser esclavo de todo, siendo libre, porque Pablo vivía con una intención clara. El texto dice: para ganar a mayor número.
Hermanos, miren cómo termina ese verso. Para ganar a mayor número. Y esa declaración implica no solo la determinación de hacer lo que él hacía, sino que nos hace ver que su propósito y su meta estaban claros. No solo de una manera que fuera efectivo él, simplemente, sino que fuera todo lo efectivo que él pudiera llegar a ser. Sus palabras denotan un interés marcado en obtener una gran cosecha. Hermanos, pero no como aquellos coaches, ¿verdad? Que trabajan con departamentos de ventas, que los animan, los inspiran, los lanzan a la calle como leones y que vengan con sus presas devoradas. No, con las manos llenas. Pablo sabe que él solo siembra y riega, pero que el crecimiento lo da Dios. Pero Pablo tiene una mentalidad y una actitud que debe ser admirada, hermanos, e imitada por nosotros. Porque Pablo lo que está diciendo es algo como esto. Si la fe viene por el oír, todos van a escuchar. Voy a hacer con todo mi empeño que todos oigan. Si Cristo dice que debemos forzarlos a entrar, eso es justo lo que yo voy a hacer. Si el reino de los cielos es como una gran red que es tirada al mar para sacar peces, me voy a asegurar que mi red sea la más grande y la más fuerte, que quepa la mayor cantidad de peces posible. Esa es la actitud. Él sabe que no garantiza la cosecha. La forma de pensar de Pablo respecto al alcance de las almas, hermanos, me recuerda aquel Jabes que oró en Primera de Crónicas capítulo 4. ¿Cómo dice Jabes? Oh Señor, si me bendijeras, si tú expandieras, ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo. Hablamos una vez acerca de esto. Él no está pidiendo necesariamente recursos para disfrutar, sino influencia en el reino, hermanos. Todo en la vida de Pablo estaba orientado a eso, ganar personas para Cristo. Y por eso escribe a hermanos en Roma y les dice en Romanos 1:15, en cuanto a mí, pronto estoy en anunciaros el evangelio también a vosotros. Estoy loco por llegar a Roma. Estoy loco por hablar el evangelio, que muchos vengan a los pies de Cristo. Y en otro lugar él dice, todo lo soporto por amor a los escogidos. Su vida tenía una obsesión santa, que todos conocieran a Cristo y que lo conocieran a través de él. Y eso tiene que ver con nosotros, hermanos. La pregunta no es si somos libres en Cristo. Yo sé que aquí hay verdaderos hijos de Dios, que son libres, que pueden cantar con toda propiedad, Cristo rompe las cadenas, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué hacemos con esa libertad? ¿La usamos para proteger los derechos que Cristo nos otorgó o para servir a otros? ¿Lo usamos para vivir tranquilos o para vivir intencionalmente incómodos para otros? Hermanos, una iglesia encarnada es una iglesia que entiende eso. Nuestra libertad no es un privilegio privado, es una herramienta misionera que nos abre puertas porque no tenemos prejuicios y somos libres de someternos. Eso es lo primero que nos dice en el verso 19 el apóstol Pablo. Pero hay algo que vemos en él que le permite adoptar el modelo de encarnación de Cristo. Y es que vemos en él una adaptación intencional sin comprometer la verdad. Una adaptación intencional sin comprometer la verdad. Los versículos del 20 al 22. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están bajo la ley como bajo la ley. Bueno, ya leímos el texto. Pablo sabe que renunciar a vivir para asegurar sus derechos no es solamente una determinación y una actitud que él tiene, sino que él usará esa determinación y actitud para ir en pos de lo que realmente le llevará a conectar con las almas
que son su especial interés. Sabe que vivir el ser siervo implica estar dispuesto a ser cercano, accesible, conocido, y su lenguaje debe ser entendido. Todo eso, pero con una condición: sin traicionar jamás el evangelio. Y este texto es muy a menudo mal entendido, como si Pablo tuviera una ética situacional. Que lo importante es que, como quiero predicar el evangelio, no importa que use métodos ilegítimos, o como si su filosofía fuera que el fin justifica los medios. No, hermanos, no. Pablo no se acomodaba al pecado, se acomodaba a las personas, que es diferente. Pablo distinguía entre el mensaje y el mensajero. El mensaje no cambia ni se diluye, pero el mensajero se adapta. El evangelio es innegociable, la forma de presentarlo sí es flexible, pero ojo, hermanos, en el sentido de que la comunicación efectiva es tener un mensaje que debe ser servido, pero para que sea recibido debemos considerar dónde está nuestro interlocutor y no hacer lo que suba a nosotros, sino bajar donde está. Eso implica lenguaje, implica movernos, implica nuestra actitud. Pablo nos expresa, hermanos, pensamientos profundos aquí, como aunque yo no esté bajo la ley, no estando yo sin la ley de Dios. Hermanos, Pablo aclara eso deliberadamente. Él no estaba dispuesto a violar la ley de Cristo para agradar a nadie. Nunca sacrificó la santidad, la verdad, la enseñanza verdadera, la autoridad de la palabra. Pero sí sacrificó sus propias preferencias, sus costumbres, sus estilos, sus expectativas personales. Eso es encarnación. Cristo hizo lo mismo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús no dejó de ser Dios, pero entró en nuestra cultura, habló nuestro lenguaje, caminó nuestras calles, comió nuestra comida, hermanos, y no lo que conocemos hoy. Y esto puede parecer una chance. Jesús sabía que en el año 2026 habría carne Angus, ¿verdad?, preparada en una buena parrilla. Pero Él no mandó a hacer un pedido por pedido ya, ¿verdad?, hasta el futuro. Él comió lo que había ahí. Y Pablo imitó ese modelo. Pablo entendía los mundos y los intereses de las personas en medio de las cuales él se movía. Miren cómo él lo enumera en este texto: judíos bajo la ley, sin ley, gentiles, débiles. Pablo sabía leer contextos. No hablaba igual en la sinagoga, en la plaza pública, en una casa privada, en la cárcel, en el aerópago, en la iglesia. No. En Hechos 17, él cita a poetas griegos. A los romanos le cita la ley. En Filipos parte desde su propia experiencia. En Corinto razona con cultura pagana. Hermanos, eso no es manipulación. Eso es sabiduría para la misión. Un ejemplo perfecto es Jesús cuando estaba hablando con los saduceos, cuando ellos vienen para tomarle el pelo a Jesús y le cuentan aquella historia en Mateo 22 de una mujer que se casa con 7 hermanos, que con cuál de ellos va a estar en los cielos, porque los saduceos no creían en la vida eterna. ¿Dónde vemos la adaptación de Jesús? En conocer quiénes eran, y les habló utilizando un texto del Pentateuco. ¿Por qué? Porque los saduceos no creían como inspirados a los profetas, los salmos, solo el Pentateuco. Y Jesús, que los conocía, defendió su punto con las escrituras que ellos reconocían como autoridad. Eso es lo que hacía Pablo. Proverbios dice, Proverbios 11:30, el sabio
gana las almas. Pablo estaba dispuesto además a salir de su zona cómoda, su zona de confort. Me he hecho. Hermanos, si eso es clave, porque él no dice yo me sentí como ellos, no, yo me hice como ellos. Es intencional, costoso, incómodo. Pablo se forzaba a adaptarse, aprendía culturas, soportaba las diferencias, escuchaba historias, aceptaba diferentes ritmos de las personas y las sociedades, todo para no levantar muros innecesarios. Precisamente cuando tomamos el curso Cairo, se hablaba de un misionero, uno de los ejemplos que se puso, que tenía años intentando alcanzar y mezclarse en una cultura. Pero él seguía teniendo su propia alimentación, se vestía de la manera como se vestía antes, etcétera, etcétera. La tribu nunca lo sintió parte de, hasta que alguien lo tomó. Y después que él se cambió toda su ropa y comenzó a hablar como ellos, todavía. Había algo que él se había negado a comer porque le parecía asqueroso. Su amigo le dijo, hasta que no comas de eso, ellos no te van a aceptar como suyo. Y el día que lo hizo, le dieron un abrazo, le dijeron, bienvenido hermano. Eso era lo que hacía Pablo. ¿Qué hacemos muchos de nosotros, hermanos? Esperamos que aquel que aún no conoce a Cristo se adapte a nosotros, hable como nosotros, se vista como nosotros, piense como nosotros, se comporte como nosotros, antes siquiera de haberlo escuchado. Pablo hacía lo inverso. Él se acercaba primero. Y Jesús hizo exactamente lo mismo. Siempre estuvo dispuesto a ir, a dar el paso, no a llamar. Y un ejemplo que me llama tanto la atención es aquel centurión de Lucas capítulo 7. El centurión procura a Jesús para que sane a un siervo al cual amaba. Y Jesús accede. Y Jesús va caminando. Y el centurión lo intercepta y le dice, no tienes que venir, no te tienes que molestar. Tan solo di la palabra y va a ser sanado. Y yo sé que conocen el final de la historia. ¿Jesús tuvo que llegar? No. Desde ese lugar, Jesús alabó la fe y el siervo fue sano. Pero lo que quiero que mediten es en esto. A la luz de esa experiencia de Jesús, Jesús tenía que ir a los lugares para sanar a las personas. Jesús pudo haber estado en un lugar y llegar personas con necesidades. Mire, tengo allí. Y él decir, ya ve que está sano. Este hombre sabía que Jesús podía sanar sin moverse y usó ese conocimiento para librar a Jesús de ir. Pero se han dado cuenta que Jesús nunca usó ese argumento de lo puedo hacer desde aquí. No es necesario que vaya. Nunca lo hizo. La hija de Jairo, Marcos 5:40, entró en el cuarto, él tomó su mano, intimidad, cercanía, le dio un trato personal y la sana. La suegra de Pedro en Lucas capítulo 4, Jesús va y llega allí y se inclina, dice el texto, y reprendió la fiebre. Jesús quería que aquellos necesitados supieran que Él no solamente les iba a dar lo que pedía, sino que todo Él estaba disponible y dispuesto para ellos. El leproso en Marcos 1:40, Jesús lo tocó, aún siendo impuro, así que rompió las barreras sociales y religiosas. El ciego Bartimeo, Marcos 10, Jesús se detuvo en medio de la multitud y le dio prioridad a una persona sobre la agenda que él tenía en ese día. La viuda de Naín, en Lucas 7, él se acerca, él toca el ataúd, le habló al muerto. Se mete allí en el dolor ajeno antes de hacer el bien. ¿Y qué más que Zaqueo? El ejemplo de Zaqueo. En Lucas 19:5 Jesús lo mira, lo manda a bajar. Se invitó él mismo a su hogar.
Eso es encarnación relacional. Y por casos como el de Zaqueo le decían con mucha razón, este es amigo de pecadores. Y Pablo lo hace para ganar a algunos. Hace un momento leímos, para alcanzar y ganar a muchos. Pero dice ahora, para que por todos los medios salve a algunos. No a todos, a algunos. Pablo no es un iluso, él no es un ingenuo. Pablo sabe que no todos iban a responder favorablemente. Él sabía que habría rechazo. Él sabía que habría indiferencia y aún así él seguía. Su pasión, su esfuerzo valía la pena. ¿Por qué? Porque con modelar el ejemplo de Jesús le era suficiente y porque un solo corazón, una sola alma valía todo su esfuerzo. Jesús tuvo encuentro con personas como aquella mujer samaritana que posiblemente ni tú ni yo hubiésemos tenido. Lo veríamos como un desperdicio de tiempo. Pero para Jesús y Pablo, nada menos que ese esfuerzo valía una sola alma. Para Pablo, si uno se salva, vale la pena. Lo que nos lleva a lo tercero. Pablo emula a Jesús. Pablo imita a Jesús en esto. Y algo que vemos en Pablo, que hizo esto posible, en tercer y último lugar, es una pasión gobernada por un propósito superior. Versículo 23, que es el último texto. Y todo lo hago, dice, por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. Después de que Pablo nos habla de su libertad en el verso 19, de su adaptación, versos 20 y 22, de su entrega voluntaria, Pablo ahora nos revela cuál es la chispa, cuál es el motor interno que lo mueve a hacer todo lo que vimos. ¿Por qué vivía Pablo así? ¿Por qué se negaba a sí mismo? ¿Por qué se adaptaba? ¿Por qué soportaba incomodidad, rechazo, sufrimiento? Porque él estaba gobernado por un solo propósito. Todo lo hago por amor del Evangelio, hermanos. Y pienso que este punto es lo más relevante que nos ha dicho Pablo, en conexión con lo anterior. Estamos hablando de alguien que se adapta a otros, alguien que está dispuesto a dejar su comodidad y su manera de ver las cosas para adaptarse a otros. Y ahora nos dice que él hace eso porque ama, porque tiene pasión por el Evangelio. Hermanos, la mayoría de los creyentes no conectan lo que gente como Pablo está dispuesta a hacer, no logra conectarlo con el Evangelio. Dirían que Pablo estaba metido en muchas cosas. La mayoría de los creyentes, por ejemplo, no creen que es necesario invertir años de tiempo, esfuerzo y recursos para estar allí en Villa Altagracia, en las Colinas 4. La mayoría de los creyentes que se creen y son fieles a Cristo, no piensan que debemos meternos en batallas para servirles y hacernos como ellos y conocer la necesidad de sus corazones. La mayoría de cristianos de iglesia piensan que es diluir esfuerzos e involucrarse trayendo personas de su comodidad para que tengan un choque transcultural y Dios ponga delante de sus ojos oportunidades de servicio y transforme sus propios corazones. La mayoría de discípulos de Cristo piensan que no deberíamos preparar y capacitar mujeres para que puedan tener espacios donde recibir mujeres que han sido abusadas, atrapadas en adicciones, que buscan el sentido de la vida en relaciones dañinas, etcétera, etcétera. La mayoría de cristianos bíblicos piensan que una iglesia no debería estar preparando un almuerzo para los sobrevivientes de cáncer en el INCAR, o que su pastor vaya el día de San Valentín, ¿verdad?, a hablarles del amor. La mayoría de personas que dicen amar a Cristo no están dispuestas a que le digan, eres
y responsable con tu vida por la manera como te entregas a la causa. Hermanos, Dios va a proveer obreros para su obra. Hermanos, pero benditos aquellos que mientras llegan esos obreros están dispuestos a gastar sus vidas. Y por lo regular, hermanos, hay buenos argumentos para verlo de otro modo. Es que somos pequeños, alguien más lo puede hacer. Hay mucho que hacer internamente. No es un ministerio esencial. No somos una ONG para llevar comida. Pablo no veía los esfuerzos que se hacían antes de presentar el Evangelio como un desperdicio de tiempo y recursos, sino el modelo que le dejó Cristo para decirle a las almas: estoy interesado por tu vida, estoy interesado por el bien, estoy interesado en involucrarme en aquello que el pecado, la caída, te quitó. Y por supuesto, quisiera con todas las fuerzas que recibieras más que pan y pescado que perece, sino que abraces y comas de ese pan que a vida eterna permanece. La mayoría de los creyentes, a diferencia de Pablo, no hacen esa conexión. Pero Pablo hacía una conexión directa con todas esas cosas, con su mayor interés, el Evangelio de Cristo. Pablo no tenía un evangelio que solo predica Juan 3:16, hermanos, de un púlpito. Tenía una vida que se entregaba por completo a aquellos que eran el interés de su propio corazón, las almas que se pierden. Y todo esto porque era parte esencial de su ministerio, no era algo marginal. Era parte esencial de la proclamación del evangelio. No solo doctrina y enseñanza, sino las implicaciones de la misma en su propia vida y en la vida de aquellos que son de Cristo, su iglesia. El evangelio era el centro de la vida de Pablo. Hermanos, es posible esto, solo es posible que lo que hay detrás, en muchos casos, lamentablemente, cuando alguien que abraza a Cristo, que ha sido recipiente de la gracia de Cristo, no lo ve de esta manera. Lamentablemente, muchas veces no pueden ver lo que Cristo y aquellos en nombre de Cristo tuvieron que hacer para que hoy estuvieran en un lugar como este. Amados hermanos, muchas veces el Evangelio está presente en nuestras vidas el domingo, pero no gobierna la semana. Está en el culto, pero no está en cada una de nuestras decisiones. Está en la enseñanza que asumimos, pero no en nuestras prioridades. Pablo no era así. Escuchen a Pablo. Cristo me envió a predicar el evangelio. En otro lugar, ay de mí si no anunciar el evangelio. Y eso no es simplemente un lenguaje que él adoptó, hermanos, es evidencia de su obsesión santa. Y cuando hay creyentes apasionados, amados hermanos, con la palabra, y no pueden comprender realmente que sus vidas mismas deben ser entregadas, posiblemente, hermanos, no estén bien enfocados. A veces hay pasión por las actividades, opiniones, tradiciones, debates, preferencias personales. A veces hay pasión incluso hasta por la predicación. Alabamos predicadores que se destacan, hermanos, y qué bueno. Y hasta algunos escogen iglesias por la erudición de esos hombres. Pero cuando el evangelio toma el lugar en el corazón, hay pasión por las almas, hermanos. Y cuando la pasión está gobernada por el evangelio, se convierte en tantas cosas, amados hermanos. Pablo estaba dispuesto a hacerlo todo. Y quiero resaltar una frase final. Él dice, para ser partícipe de él. Pablo llegó hasta tal punto que el evangelio se convirtió en su identidad, para ser partícipe de él. Pablo no ve el evangelio como algo que él hace.
No es simplemente mi mensaje, no es mi ministerio, no es mi proyecto, es toda mi vida, está diciendo Pablo. Y eso es consistente con Gálatas 2:20, con Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque Pablo sabía que la vida es demasiado corta para vivirla sin ese propósito. Vivía con una conciencia eterna. Para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia. Decía, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y estas dos frases a los filipenses. Él sabía, esto pasa rápido, esto es temporal, esto no se repite, no habrá otra oportunidad. Y por eso no desperdició su vida, hermanos. ¿Qué aprendemos? Muy brevemente, para concluir. Después de considerar la vida del apóstol Pablo, debemos mirarlo de esta manera. Este texto no fue escrito solo para edificar conciencias individuales. Este pasaje fue dejado allí y fue escrito para formar iglesias con una visión eterna. Pablo no solamente pensaba en su santidad personal, estaba pensando en el avance del evangelio. No vivía para estar bien con Dios, vivía para que otros fueran reconciliados por Dios. Y una iglesia gobernada por ese propósito impacta y cambia su entorno. Cuando una iglesia vive así, no se estanca, no. Hechos 19:20 describe iglesias así, dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y quiero que escuches un texto que les voy a leer, porque quiero salir del frente. Aquellos que miran la iglesia primitiva en Hechos capítulo 2 y dicen, ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en las oraciones, partimiento del pan, en la comunión, y todas esas son actividades internas de la iglesia. Pero escucha cómo termina el capítulo 2, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, un lenguaje más llano. Hechos 2:47. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. La comunidad conocía y alababa a la iglesia. La comunidad conocía a la iglesia. Y dice, cada día el Señor agregaba a esa comunidad los que iban siendo salvos. ¿De dónde? Del favor del pueblo. La Reina Valera 60 decía que tenían buen favor respecto al pueblo. ¿Significa que el pueblo abrazaba la fe cristiana? No. Significa que la iglesia era una iglesia que estaba encarnada en la comunidad. Hermanos, recuperemos como iglesia el peso espiritual por los perdidos. Pero la semana que viene, cautivarlos por la causa de ganar nuestra comunidad. Que Dios nos ayude a ser creativos, a salir por las calles, a conocer gente, a servir a las personas, a orar por ellos y esperar que Dios obre conforme a su buen propósito. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el testimonio del apóstol Pablo. Ayúdanos a ser una iglesia encarnada, no apática. Ayúdanos a no ser el modelo que espera que muchos vengan. Ayúdanos a ir a buscarlos, oh Dios. Ayúdanos a mostrarle interés, a hacernos como ellos. Escuchar el latido de sus corazones. Que ellos vean que realmente nos importa, que les queremos servir y que queremos que obtengan el mayor bien, el bien eterno de sus almas, el cual solamente es Cristo. Bendícenos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.